diferente es cuando adoramos a Dios y hemos sido lavados por la palabra de Dios. Se da cuenta que no tuvimos que hacer ningún tiro de calentamiento, como en el béisbol cuando un pitcher lo sacan allá y comienza a calentar para ver si puede venir a sustituir al que ya está fallando. Ahora entramos directamente a adorar al Señor y lo hicimos con libertad y con ímpetu, porque la palabra de Dios cumple un ministerio purificador en nuestras Biblias, en nuestras vidas. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos alienta a servir al Señor. Y bueno, vamos a llegar a la conclusión, no del tema, pero a la conclusión del seminario o de lo que podemos abarcar en este intento de 3 días por apreciar y aprender un poco acerca de cómo interpretar la palabra de verdad, la palabra de Dios que siempre nos bendice y que siempre nos edifica de esa manera. A algunos les he dicho cómo es que fui motivado a preparar este tiempo, pero la verdad es que yo estaba queriendo sentarme con algunos hermanos que en el año que estamos por terminar han estado ayudándome en el púlpito a predicar, y por lo menos este año 5 diferentes personas pasando por el púlpito, ya sea en domingo o en día jueves, y cubriendo también el púlpito en Juan José Ríos mientras el pastor Filiberto estaba fuera de su lugar, de su responsabilidad con la iglesia local. Y entonces todo surgió porque sentí la necesidad de juntarme con esos hermanos y de hablar un poquito acerca con ellos de la predicación y específicamente de la predicación expositiva. Y cuando empecé a platicar con un par de hermanos, me di cuenta de la necesidad que teníamos de apreciar un poquito antes de llegar a eso acerca de la interpretación bíblica. No sé hacia dónde nos va a dirigir el Señor, pero mi meta final es llegar a predicación expositiva, no ahora, lógicamente, pero mi meta final es llegar a eso, y si en el proceso vamos a tener que pasar por algunos seminarios de este tipo, quizás 2 más, pues quizás en su momento Dios nos dé la oportunidad de hacerlo y de ser enriquecidos. Como bien Tony lo dijo hace unos minutos, podemos llenarnos de métodos, de puntos, y algunos dirán, bueno, eso está muy bien para el pastor, eso está muy bien para los hermanos que están enseñando, porque ellos tienen que ser fieles para enseñar la verdad. Y eso es cierto, pero eso es solo una parte de la verdad. La otra verdad es que como hijos de Dios, todos necesitamos interpretar la palabra de Dios. Si tú eres un padre, necesitas interpretar la palabra de Dios para tu esposa y necesitas interpretar la palabra de Dios para tus hijos. Si tú eres un esposo, Efesios nos dice que debemos purificar a nuestras esposas. ¿Cómo las debemos de purificar? Por la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. Y tú dices, bueno, yo no estoy casado, yo no estoy casada. Bueno, de todas maneras tienes que interpretar la palabra de Dios. Y por esa razón quiero llegar a esta sesión afinando nuestra interpretación. Y quiero comenzar a dar alguna serie de conclusiones. Posiblemente no logro llegar al tercer punto romano de esta lección. Y por esa razón es que ha quedado casi para que ustedes lo lean. Si podemos llegar, bueno, y si no llegamos, entonces usted va a tener la tarea de leer el tercer punto romano. Un teólogo dijo, en la Biblia hay playas donde puede nadar un niño y océanos donde un teólogo se puede ahogar. Lo vuelvo a decir, en la Biblia hay playas donde puede nadar un niño y océanos donde un teólogo se puede ahogar. Hermanos, debemos reconocer de quién viene la palabra, de quién viene la Biblia. En otras palabras, cuando nos acercamos al texto sagrado, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando la enseñamos a nuestros hijos, cuando en nuestro caso la enseñamos a una grey, a un rebaño donde Dios nos ha puesto, debemos estar firmemente seguros de que estamos manejando el mensaje del Señor, y por esa razón tenemos que hacerlo con temor y temblor, siempre respetándolo y siempre sometiéndolo a la Escritura misma. ¿Me ayudan con los niños a cerrar la puerta que está allá en el salón? Gracias.
siempre sometiéndonos y siempre doblegando nuestro corazón ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, porque todo lo que nos comunica viene de parte de Dios. Todo, absolutamente viene de Dios. Pero ningún cristiano o iglesia ha sido jamás o será alguna vez intérprete infalible de la santa palabra de Dios. Eso lo tenemos que reconocer, eso lo tenemos que entender. O sea, por más a veces que queremos abordar, a lo mejor va a haber ciertos temas que no los dominemos. A lo mejor vas a poder crecer en los próximos años por ejemplo, la soteriología, conocer de la salvación y vas a poder disfrutar estos temas en la escritura que tienen que ver con doctrina. Pero a lo mejor vas a estar un poquito endeble en algunos atributos de Dios. O a lo mejor no vas a saber tanto sobre escatología, que tiene que ver con los últimos días. Entonces lo que tenemos que reconocer es que no hay ninguno de nosotros que sea infalible. O sea, la palabra es infalible, pero nosotros somos falibles. Nosotros podemos errar en algún momento, podemos descuidarnos en algún momento de nuestra apreciación por las escrituras, porque no estamos completos. No estamos completos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer, dejar a un lado nuestras tradiciones humanas y venir a la única fuente, que es la palabra de Dios. Quisiera examinar entonces a la luz de esto posiblemente los primeros 2 puntos. La idea de que Dios nos ha provisto de 3 maestros a lo largo del Nuevo Testamento lo podemos ver. Y después quisiera considerar 12 principios para una buena y sólida hermenéutica. Entonces, consideremos lo primero, los 3 maestros. El primero, la iluminación del Espíritu Santo. Lleguemos aquí a ver cómo el Espíritu Santo nos ilumina mientras nosotros estudiamos. Porque a veces esta es la crítica que se hace cuando tú estás queriendo edificar una hermenéutica sólida, una hermenéutica clara a la luz. La pregunta de muchos es: ¿y dónde queda el Espíritu Santo? Ahí está, hermanos. Él es un maestro. Su ministerio es un ministerio mayormente didáctico. Él es quien nos muestra la verdad. Él es quien nos ilumina para reconocer la verdad. Es muy diferente cuando tú estás en una habitación y estás queriendo leer la Biblia y hay poca iluminación y las letras se te están moviendo y tú no tienes concentración por esa falta de lúmenes. Pero cuando acercas una de estas lamparitas que tienen así sus brazos y la pones ahí, prendes, ¿verdad? Le das vuelta. Aquello recibe una luz increíble. Así es el ministerio del Espíritu Santo. Se nos ilumina la escritura, tenemos una claridad para entender esos pasajes difíciles en los que quizás hemos estado pasando por años y años y no hemos podido reconocer. Entonces, nuestro principal maestro cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. No son las reglas de hermenéutica. Las reglas nos enseñan, nos dan un molde, nos muestran el camino. Pero el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos enseña a interpretar la palabra de Dios de una manera clara y de una manera muy honesta, donde somos retados y confrontados a humillarnos bajo la palabra de Dios. Es decir, a no crecer en mero intelectualismo, a no acrecentar solamente nuestro cerebro con verdades de parte de Dios, sino a verdaderamente poder llegar a obedecer a Dios. Miren, 2 de Pedro 1:21, que leímos el primer día: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Él la inspiró, Él la sopló para que estos hombres santos pudieran escribirla a nosotros. Ahora nosotros la tenemos en color negro, azul, rosa, verde, no sé en qué color está tu tapa. Pero cuando tú la abres y crees que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién crees que va a ser quien mejor te ilumine? El Espíritu Santo. ¿Quién la reveló? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ilumina? El Espíritu Santo. Entonces sería imposible
sería imposible para nosotros que queremos verdaderamente no solo tener conocimiento de la verdad, pero aplicar la verdad, a hacer uso solamente de métodos humanos, de técnicas, de entender los sentidos figurados, de entender el lenguaje, cómo opera, sin el proceso en el que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña precisamente lo que el texto quiere decir. Entonces, en ese proceso podemos decir algo: el Espíritu Santo opera de forma objetiva porque reveló las Escrituras a los hombres que Él quiso usar para inspirarla. Es decir, de forma objetiva, el Espíritu Santo reveló lo que Él quiso inspirar a estos hombres, lo que Él quiso decir a estos hombres. En nosotros, el ministerio del Espíritu Santo es subjetivo en este sentido, porque ilumina nuestras mentes para captar que lo que Él ya reveló, no otra verdad. Olvídate de otra verdad. Olvídate de otra verdad. Él va a iluminar lo que Él ya reveló. Pasen conmigo a Hebreos capítulo 1, solo para afirmar, solo para afianzar en la verdad esto. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra, ¿de qué? De su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me encanta esa expresión de Hebreos, se sentó. Hebreos te presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, como el que entró y ministró una sola vez y para siempre a su Padre. Esta expresión de se sentó es interesante reconocerla, dado que en el Antiguo Testamento los sacerdotes nunca se sentaban. Mientras ellos estaban ministrando, no podían sentarse. El único sacerdote que la Biblia dice que se sienta, ¿quién crees que es? Jesús. ¿Por qué se sienta? Porque su obra está terminada. ¿Se da cuenta? Por eso se sienta. Ahora, aquí está diciendo: he hablado a sus padres por muchos años y les hablé por medio de los profetas, pero ahora les hablo por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo. Ahora, Él ya habló. Vuelvo a la pregunta del primer día: ¿qué nos dijo? O sea, ¿a dónde tengo que ir yo para saber qué dijo? Tengo que ir a la Biblia. Esta es la palabra profética más segura, de acuerdo a lo que Pedro nos dice. Entonces, en ese sentido, vemos el ministerio del Espíritu Santo revelando a los santos hombres de Dios que Él escogió para escribir las Escrituras e iluminándonos a nosotros para comprender esas verdades en nuestros días. Sin revelación, nosotros no tenemos verdad que percibir. Si la Biblia no hubiera sido revelada, nosotros no tenemos verdad que percibir. Pero sin iluminación, no tenemos la facultad para descubrirla. Entonces, ¿a qué personas ilumina el Espíritu Santo? ¿A qué tipo de personas ilumina el Espíritu Santo? Inciso A, a los regenerados. Si el Espíritu Santo no ha venido a la vida de una persona, entonces no ha sido regenerada. Si esa persona no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada y por esa razón no puede entender la verdad del Evangelio. Se requiere el nuevo nacimiento para escuchar, para desear, para amar la palabra de Dios. Por eso Pedro dice que nacemos de una semilla
incorruptible. Es decir, la palabra de Dios no se corrompe. La palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, hace una obra maravillosa e increíble. Hace unas semanas Daniel compartía en día jueves y estaba hablando acerca de la diferencia de personas que pueden estar en una congregación, y me llamó la atención un término que él usó de los acarreados. La gente que viene a la iglesia porque el papá la trae, porque la mamá la trae, porque alguien lo trae. O sea, no viene porque él tenga hambre, ¿verdad? Entonces, en este sentido, a veces tenemos este tipo de personas acarreados, así como en los mítines políticos, que van por la torta bueno, eso ya no va a pasar. Pero que van básicamente por lo que le van a dar. Ahora, fíjate bien, el Espíritu Santo viene a los regenerados. ¿Quién es un regenerado? Alguien que tiene hambre por la palabra de Dios. De repente tú le dices a alguien, mira, vamos a ir a la reunión porque van a predicarla. Ay, otra vez. Y le vuelves a decir, vamos, va a estar bien suave. Otra vez, es lo mismo, dicen lo mismo todos los domingos. Te está comunicando algo, te está comunicando que no tiene hambre. ¿O a poco no cuando a ti te dicen, viejo, vente a comer? No te tardas 2 horas en llegar, ¿verdad? Ahí estás, a la velocidad de la luz, rápidamente. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Un regenerado es una persona con hambre. Y así le digan, el culto va a ser allá en el Cerro de la Memoria a las 8 de la noche. Ahí va a estar, con guantes y con gorro, con una sonrisa en su boca porque va a ser alimentado. Entonces los regenerados tienen hambre. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necesidad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces trae a uno que no está regenerado, que no tiene hambre por la palabra, mételo a este seminario, se nos va a rajar el jueves después de la primera clase, porque no tiene hambre. Y entonces a veces nosotros estamos queriendo que la gente tenga hambre, ¿o no? ¿Sí, no? Pero resulta que no ha nacido, sigue muerto, sigue de parranda. Entonces el Espíritu Santo va a venir, número 1, a los regenerados. Número 2, viene a los humildes. El Espíritu Santo viene a los humildes. No hay peor obstáculo para nuestro crecimiento espiritual que el orgullo. El Espíritu Santo ilumina a una persona humilde, no a una orgullosa. Ay, algunos dijeran, eso es muy obvio. Sí, pero a pesar de ser obvio, muchas veces nuestra actitud es, yo ya lo sé. Fulano de tal no tiene nada que enseñarme, yo ya lo sé todo. Hermanos, cuando nosotros como cristianos perdemos un espíritu enseñable, agárrese. En vez de ir así como la luz de la aurora, va así, tras la fuerza de la gravedad. Nosotros necesitamos un espíritu enseñable continuamente, y un espíritu enseñable te lleva a ser humilde, te lleva a dejar a un lado el orgullo. El peligro del orgullo, está por demás decirlo, es uno de los pecados más repetitivos a lo largo de toda la Escritura. Te lleva a creer que eres alguien que no eres. El orgullo te lleva a colocarte en una posición en la que solo tú te ves, pero los demás te ven en otra. El orgullo te lleva a empoderarte y a verte muy espiritual cuando realmente somos muy carnales. Entonces el Espíritu viene a los humildes. Miren Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas
a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Inexplicablemente dices cómo Dios quiso revelarle a los niños y no a los sabios de aquel momento. Y lo mismo sigue pasando en nuestros días. Hay algunas ocasiones que gente que tú nunca te vas a imaginar, porque tienen una actitud de mucha humildad, nunca te vas a imaginar que te va a dar una de las más grandes lecciones espirituales de toda tu vida. Y sin embargo, cuando tú eres humilde para recibirlo, sabes que Dios te está queriendo mostrar y enseñar algo a tu vida. Y como tal, lo tenemos que recibir. Inciso C, los obedientes. El Espíritu Santo ilumina a gente obediente. Porque nosotros tenemos que reconocer que no solo la palabra de Dios nos instruye, nos capacita o nos hace sabios, sino que mayormente la palabra de Dios busca que nosotros la obedezcamos, que nosotros digamos sí, Señor. Y que eso entonces te pase o te lleve a ser obediente. Quien no practica lo que ya sabe, no puede avanzar en el conocimiento de Dios. A veces sabemos mucho, pero no lo practicamos. Y mientras no practicamos lo que ya sabemos, entonces estamos nosotros cerrándonos a que el ministerio del Espíritu Santo venga y nos continúe enseñando. Es decir, necesitamos obedecer lo que ya sabemos, lo que nos potencializa o lo que nos proyecta a que el Espíritu Santo siga enseñando a tu vida. Es que si sabes una cosa, nada más si sabes una cosa, eso que sabes lo puedas obedecer. Y cuando lo obedeces, entonces el Espíritu Santo está iluminándote más y más. Es como esta caja, miren. Aquí estaba, así que la voy a usar. Así es la obediencia. Yo saco una y se viene la otra, ¿cierto? Al menos que se acabe. Así es la obediencia y así es como trabaja el Espíritu Santo. Él me enseña algo, yo lo obedezco. Ahí está lo otro que me quiere enseñar. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Él viene a nuestras vidas y nos ministra de esta manera. Gracias. Número 4, bueno, 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. ¿Que lleva a dónde? ¿A dónde lleva esa sabiduría? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No te lleva a un seminario, no te lleva a tener un conocimiento mayor, no, te lleva a la salvación. A veces hay gente que quiere volar cuando todavía no ha andado, todavía no ha caminado. Pero esa obediencia a la palabra de Dios te lleva a la salvación mediante la fe. Número o inciso D, no solo los humildes, no solo los obedientes, los que testifican. Los que testifican de la verdad. Mira, la comprensión que el Espíritu Santo nos da de un pasaje, de un libro, de un personaje de las Escrituras, no es para nuestro beneficio exclusivo. Es para que lo compartamos con otras personas. En ese sentido, tan solo somos un depósito de la verdad. Tan solo somos un depósito de la verdad. A ver, aquellos que en algún momento han compartido la palabra de Dios en un grupo o una persona y que te tienes que preparar para dar esa clase o dar esa enseñanza, ¿quién es el que aprende más de esa clase? El que enseña, ¿no es cierto? Ya tienes un beneficio ahí, porque si has estado en el otro lado de los que reciben, tú dices, bueno, pues voy a dejar que haga la tarea el hermano y yo voy a hacer como que le tomo notas para que se sienta apoyado. Digo, porque hay variedad, ¿no? Hay variedad. Como decía un pastor hace unos días, fíjate que invité a compartir a fulano de tal. ¿Y cómo lo hizo?
más o menos, me dice. ¿Y qué hiciste? No, me dice, es que ese hermano es de los que necesitan porras. No, pues yo lo animé y lo alenté al final. Hay otros que no necesitan, dice, pero él en particular sí necesitaba porras. Que le echara ganas, que siguiera creciendo. Bueno, mira, cuando nosotros testificamos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, el Espíritu Santo comienza a iluminarnos más. Porque está viendo que ese conocimiento que Él te brindó, tú no tienes la idea de decir, no, yo quiero quedarme con Él para que todos sepan que yo sé. Eso no sirve, hermano. Y eso simple y sencillamente provoca o identifica a gente que sabe mucho, pero que no aplica la palabra de verdad. Número 2, el segundo maestro que tenemos es el estudio personal. No solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar. No solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar. Lo segundo es el estudio personal. Miren, hermanos, hay mucha pereza para estudiar la palabra de Dios. Nadie diga amén. Hay mucha pereza. Pero créame que cuando nosotros somos enfáticos y llegamos a las Escrituras y dejamos que las Escrituras nos ministren, prioritariamente las Escrituras, porque hay un error. O sea, hay quienes, por ejemplo, dicen, no, yo me aviento un mensaje todos los días de un predicador diferente. Bueno, estás escuchando un mensaje, pero ¿cómo estás estudiando la Biblia? No, pues ese predicador es bien bíblico. Dice como 5,000 versos bíblicos durante su mensaje. Está bien. ¿Tú cómo estás estudiando la Biblia? Entonces te das cuenta que puedes escuchar a un predicador 1 hora 20. Mi pregunta es, ¿lees la Biblia 1 hora 20? ¿Oras 1 hora 20? ¿Sí se dan cuenta o no? Entonces somos bien perezosos. Podemos pasar más de 1 hora en Facebook, más de 1 hora en WhatsApp, más de 1 hora en YouTube o en Tuyu, como dijo la viejita. Pero a la hora de estudiar la Biblia nos da pereza. Entonces, el estudio personal es el proceso de crecimiento espiritual y no debemos de ser pasivos. Se espera que en ese proceso nosotros usemos nuestra mente, nuestra razón, porque creer también es pensar. En nuestra lectura de las Escrituras, la iluminación divina no es un sustituto del esfuerzo humano. El hecho de que el Espíritu Santo te ilumine no sustituye tu dedicación y tu esfuerzo para venir a la palabra de Dios. Conozco a un pastor que una vez nos platicó. Le preguntaron por cierto personaje de su congregación. Y cuando le preguntaron por ese personaje de la congregación, él dijo, ¿se fue de la iglesia? Entonces le pregunta a la otra persona, ¿y por qué se fue de la iglesia? Pues yo creo que notó algo raro en mí. Así le dijeron, ¿por qué? Sí, dice, es que siempre que yo le hablaba a este hermano, yo le decía, ¿qué estás haciendo? Y este contestaba, aquí en la palabra. Bueno, una vez, le habló la segunda vez, ¿qué estás haciendo? Aquí en la palabra. No, dice, ya le dejé de hablar porque cada vez que le hablaba me sentía como una cucaracha. Pues sí, pues porque él no estaba en la palabra. Y no necesitabas tener mucho discernimiento, nomás con escucharlo predicar 2 o 3 veces sabías que no estaba en la palabra. Y aquel hermano que sí estaba en la palabra terminó yéndose. Porque la palabra hace que tú y yo crezcamos en discernimiento. Y cuando algo ya no te cuadra, por más amor que tú tengas, la verdad siempre va a triunfar. Entonces, vean en la Escritura, Jesús reprochó a sus discípulos por falta de entendimiento. O sea, los reprochó porque no tenían entendimiento. De la misma manera reprochó a las multitudes, ahí en Lucas 12. Pablo fue enfático cuando escribió a los Corintios acerca de juzgar por vosotros mismos. Al parecer había una congregación que se jactaba de sabiduría, ahí en los versículos que yo anoté
en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Sin embargo, cuando lees estos pasajes te das cuenta de algo. Estos hombres que se jactaban de sabiduría no eran sabios. No por vivir en Corinto, la ciudad que se enorgullecía de tener a los mejores y más potentes oradores de aquel día, la congregación de Corinto era sabia. Juan llamó en su primera carta a los hermanos a probar los espíritus. De acuerdo a Hebreos 5:1, discernir espiritualmente es una señal de madurez espiritual. Discernir espiritualmente, pero muchas veces discernimos carnalmente, porque no hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Lees la Biblia? ¿Memorizas la Biblia? ¿Estudias la Biblia? Y ustedes ahora saben, yo he agregado a eso transcribir la Biblia. Y yo se los digo no por petulancia, se los digo de todo corazón y con toda humildad. Transcribiendo las cartas paulinas yo he encontrado verdades que por años y años de leer las cartas paulinas no había encontrado. Ahora tengo una conexión en estas cartas de Tesalonicenses, Romanos, en las cartas pastorales, porque ya me costó transcribir, o sea, ya pasé por ahí, ya el dedo me dolió. Y cuando alguien dice, ¡ay!, comienzas a conectar todo. Pero yo se los digo de todo corazón, transcribiendo la Biblia, en los últimos meses yo he tenido una intimidad con Dios que no había tenido. ¿Cuesta? Sí. Sí cuesta. Sí cuesta tener que poner un cronómetro frente a ti y ponerle ahí 20. Y día tras día sentarme en mi escritorio a escribir 20 minutos. Pero cuando pasan los días y las semanas, llegas a los 20 y tú dices, no, le quiero seguir. Hágalo, va a beneficiar su corazón. Entonces aquí es cuando comenzamos a depender del Espíritu Santo. Y lo que estamos haciendo para investigar, para enriquecer nuestras vidas, se ve unido. Pero tienes que dejar la pereza a un lado y comenzar a depender del Espíritu Santo. Número 3, el tercer maestro que el Espíritu Santo usa es la enseñanza de la iglesia. De esta manera nosotros vamos de lo personal a lo colectivo y comenzamos a ver como en los días de la Reforma, cómo es que estos hombres que amaron las Escrituras buscaron la voz del Padre en las Escrituras y buscaron que esa voz fuera latente al abrir la palabra de Dios. En este sentido, Dios nos ha dotado con tanta enseñanza a lo largo del cristianismo. Tenemos credos, tenemos confesiones, tenemos comentarios bíblicos, tenemos tratados teológicos, pero a la par, cada generación tiene maestros contemporáneos que nos han edificado y nos bendicen, pero no nos olvidemos, en el corazón de Dios está la iglesia local. Y la iglesia local tiene dones. Mira lo que dice ahí Efesios 4, del 11 al 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La versión 60 dice que dio dones. La palabra don ahí es regalo. Es diferente cuando tú aprecias en la figura de los pastores y de los ancianos de una congregación. Es diferente cuando tú aprecias el mero título, o sea, el mero formalismo de decir es el pastor o es el maestro o es el anciano o es el diácono de la congregación. Es diferente cuando tú ves a estos hombres que Dios levantó en esa congregación como un don de Dios. Es decir, como el regalo que Dios quiso compartir con esa iglesia localmente o particularmente. A veces la gente en nuestros días
sigue a ciertos maestros y sigue a ciertos pastores y se emociona porque este predicador va a venir a cierta o cual ciudad y tú vas a poder ir y demás, pero dejas de ver la bendición y el beneficio que cada iglesia local tiene de tener pastores locales que de una manera habitual, semana tras semana, te está entregando el evangelio, te están entregando la palabra de verdad a tu vida. Entonces nosotros tenemos que reconocer en esta manera en la que el Espíritu Santo está ayudándonos a crecer, tenemos que ver cómo es que allí entra el ministerio de la iglesia local. Curiosamente, cuando lees este pasaje te das cuenta que es lo último que dice. Dice que Él dio apóstoles, que Él dio profetas, que Él dio evangelistas y finalmente dice pastores y maestros. La I allí en nuestro idioma sería una conjunción, sería una expresión que usamos para finalizar, para llegar a lo último, que sería maestro. Pero en el original esa palabra pastor y maestro es una sola palabra. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos en Éfeso? Que el ministerio pastoral en una congregación consiste en el regalo que Dios ha dado, el regalo que Dios ha dado a una misma persona para ser un pastor y maestro a la vez. No dice y dio pastores y maestros, observe el singular, pastor y maestro. O sea, lo voy a explicar de otra manera. Alguien en esta congregación puede ser maestro, enseñar la palabra de verdad y hacerlo muy bien. Y eso sería identificar que esa persona tiene un don. Puede ser un don de maestro o puede ser un don de enseñanza. Pero en este particular, la Biblia habla de una sola persona que es pastor y maestro. Es decir, a la luz, escucha bien esto, a la luz del Nuevo Testamento, un pastor es maestro. Puede ser maestro sin ser pastor, pero no puede ser pastor sin ser maestro. Ahora, yo he conocido a varias personas que son pastores y no son maestros. Y tú dices, bueno, ¿y ese cómo le hace? Bueno, ese tiene que tener un buen equipo de enseñanza. Porque él no va a poder ser consistente domingo tras domingo para estar enseñando la verdad. No es maestro. Cuando él produzca un mensaje, sus maestros van a estar produciendo 20. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Pero una congregación que va a madurar, que va a crecer en el Señor, necesita este don dual. Es decir, necesita un pastor y un maestro a la vez, conjugados en la misma persona. Sin embargo, debemos reconocer, nuevamente lo digo, que ningún maestro es infalible, sea del pasado o sea del presente. Cristo, quien conoce nuestra inclinación e idolatría, eso dije, sí lo dije bien. Cristo, que conoce nuestra inclinación e idolatría, nos prohíbe seguir servilmente a cualquier maestro humano. Mateo 23 del 8 al 10. Y maldito es aquel que confía en el hombre. Ahora, ¿cómo una persona que está creciendo en el Señor va a poder cuidarse cuando quizás está siendo enseñado de forma equivocada? Por la verdad. Volvemos a lo mismo. Entonces, nuestra actitud para recibir la palabra de Dios debe ser respetuosa, debe ser humilde y aún con ansia de ser alimentados espiritualmente, a la par que de forma personal examinamos las Escrituras. Necesitamos reconocer eso entonces. El Espíritu Santo te ilumina. Necesitas estudiar personalmente la palabra de Dios. Necesitas someterte a la enseñanza de la iglesia local en la que te congregas. Yo se los he dicho últimamente. En los últimos meses que me ha tocado viajar, yo encuentro a mucha gente insatisfechas en sus iglesias locales. Y a todos les digo lo mismo: regresa a tu iglesia, vence tu orgullo, pide perdón a quien tengas que pedir perdón y sométete a la enseñanza. Y deja de brincar de iglesia en iglesia, eso no te va a ayudar a crecer. Y les contaba la otra semana, no sé cómo, hace un año, en una ciudad del sureste del país, platicando con un hermano, ni sabía yo que tenía años que no se congregaba. Pero cuando me empezó a hacer preguntas, llegó un momentito en el que sentí yo ahí algo en sus palabras.
Y yo le dije, ¿te congregas en una iglesia local? Su respuesta fue no. Y entonces ahí saqué mi espada y comencé a animarlo y a exhortarlo. Meses después tuve el gozo de saber que este hermano había regresado a la iglesia donde había nacido y estaba ahora comprometido nuevamente con su iglesia local. Necesitas entender los tres elementos: el Espíritu Santo iluminándote, sí, gloria a Dios, tu estudio personal de forma continua y consistente, gloria a Dios. Lo tercero, la enseñanza en tu iglesia local. Y necesitas comprometerte con los tres para poder madurar fuertemente en el Señor. Segundo punto que quiero tocar aquí: 12 principios de hermenéutica que quiero considerar en esta parte. Vean lo que Jeremías 23, versos 16 al 18 nos dice. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen: no vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? ¿Se acuerdan del tiempo en el que el profeta Jeremías estaba escribiendo? Un tiempo en el que la nación de Judá iba a ser llevada cautiva. Y él está diciendo: no crean a estos profetas que andan aquí diciéndoles que les va a ir bien. No les va a ir bien, dice el profeta. No les va a ir bien. Ya el Señor les ha estado hablando de cómo les va a ir. Había usado al profeta Isaías años atrás para tratar de corregirlos, para tratar de decirles: si ustedes no acatan, si ustedes no hacen esto. Ya había pasado ese tiempo. Ahora Jeremías está diciendo: ya. Pero vean el verso 18. ¿Quién ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién vio? ¿Quién oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Entonces, tenía que ver con escuchar la palabra de Dios. Y voy a regresar al pasaje donde empezamos, en Isaías 66. ¿Estamos verdaderamente oyendo? ¿Estamos verdaderamente temblando ante la palabra de Dios? ¿Estamos verdaderamente nosotros manteniendo un corazón que tiembla ante las Escrituras? En el año 2015 el doctor Albert Mohler dio 12 principios en la cumbre de inerrancia bíblica, y quiero considerar los 12 principios para terminar esta noche. Creo que son principios que nos van a ayudar a concluir y a servir para amarrar, para cerrar todo lo que hemos hablado durante estos días. Principio número 1: cuando la Biblia habla, Dios mismo habla. Cuando la Biblia habla, Dios mismo está hablando. En otras palabras, debemos reconocer en la Escritura un libro oracular, el discurso de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Qué es la Biblia? Es el discurso de Dios para nosotros el día de hoy. Es la potente voz de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Se acuerdan lo que pasó en los días de Moisés, cuando la nación rechazó escuchar la voz del Señor? Tuvieron miedo. Truenos y relámpagos, Señor, ¿qué es esto? No, Moisés, mejor sube tú, que el Señor te diga a ti, y después tú vienes y nos dice a mí. Ellos rechazaron escuchar la voz de Dios porque querían un intermediario. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Señor, es viernes, hoy no voy a leer la Biblia, Señor, perdóname. Y llega el sábado: Señor, tampoco hoy voy a leer la Biblia. Pero bendice la predicación del día de mañana, Padre. Mi hermano, estás rechazando la voz de Dios. Estás queriendo verme como Moisés.
Yo sí tengo que ir al monte y tengo que leer la palabra de Dios para darte alimento. Pero tú estás rechazando la mayor bendición que un creyente puede tener de forma individual, personal, todos los días. Estás cerrando tu oído a la potente voz de Dios. Él quiere hablarnos. Y cada vez que Él quiere hablarnos, lo hace a través y por medio de su santa palabra, de forma directa y de forma clara, sin necesidad de mandaderos. Cuando tú crees eso, eso te lleva a un camino claro y directo, a una hermenéutica de sometimiento y no de sospecha. A veces tenemos una hermenéutica de sospecha. Señor, ¿será verdad lo que aquí dice? Somos racionalistas y somos como los teólogos liberales. Señor, ¿habrás caminado sobre el mar? Tu hermenéutica es de sospecha, hermano, no de sometimiento. Número 2, el texto bíblico determina los límites de su propia interpretación. El texto bíblico determina los límites de su propia interpretación. Es decir, la escritura es suficiente y por ello debemos tomarla como se nos da. No estamos buscando códigos o enigmas por resolver, sino que nos acercamos al texto buscando su significado real. La propia Biblia te está determinando su límite de interpretación. Una parábola es una parábola. Una narración es una narración. Poesía es poesía. Y cuando puedes captar eso, entonces estás reconociendo no solo la voz de Dios, estás viendo los límites que esa porción de las Escrituras está teniendo. Número 3, la Escritura debe ser interpretada por la propia Escritura. El mejor intérprete de la palabra de Dios es la propia palabra de Dios. Jamás piense que hay contradicción o conflicto en las Escrituras. Puedes no entender algo de momento, eso es válido. Yo mismo, hay cosas que no logro entender, que no logro discernir completamente. Pero que yo no lo entienda o que tú no lo entiendas no significa que la Biblia tiene contradicciones. Sigue leyendo, sigue preguntándole al texto bíblico. Siempre que estés en un dilema de confusión para ti en la Escritura, no te detengas, sigue leyendo. La propia palabra de Dios te va a dar la respuesta ante ese punto de duda, de incertidumbre que tienes. Número 4, Dios escogió las palabras con las que quería dirigirse. Palabras, gramáticas y proposiciones. Hay quienes postulan que las palabras son inadecuadas para comunicar la verdad de Dios. Pero tenemos que llegar a un punto claro. Dios eligió las palabras como quería comunicarse. Dios las eligió. La palabra de Dios es proposicional y estas frases entregan para nosotros su verdad revelada. La Biblia es un libro proposicional. Su verdad es revelada, su verdad es mostrada. Por eso el significado de esas palabras exigen una verdad proposicional. Exige que nosotros le digamos a la gente lo que la Biblia clara y nítidamente está diciendo. Número 5. El canon establece los límites de la revelación escrita de Dios. El canon consideró 66 libros inspirados por el Espíritu Santo y los necesitamos todos de forma integral. Oh, es que yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Entonces eres cristiano incompleto. Pues está el que dice yo soy cristiano de los Salmos. Entonces eres un poeta. El canon contiene 66 libros. Y un cristiano que va a ser integral va a necesitar los 66 libros. O está el cristiano de letra roja, el que dice, no, para mí importa lo que Jesús dijo. Todo lo demás es interpretación de hombre. No estás entendiendo el canon. El canon tiene como límite a dónde nosotros debemos mirar. Si queremos madurar y crecer en el Señor, necesitas la palabra de Dios de forma total, de forma completa. Por eso Pablo, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, les dijo, no he rehuido
en anunciarles todo. ¿Qué parte del consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciárselos. Les he dicho todo. Todo el consejo de Dios se los he dado. Hermanos, el canon no es un accidente. La Biblia que tú y yo tenemos no es un accidente. No fue compaginada de forma arbitraria. Tampoco hubo un comité para votar a ver cuáles libros iban a quedar. Es interesante cuando logras reconocer o saber cómo se formó el canon, que hubo libros que tuvieron una dificultad tremenda para estar ahí. El libro de Esther, porque la palabra de Dios no está de forma literal. La carta de Pablo a Filemón, la epístola de Judas, tuvieron una tremenda dificultad para estar en el canon. Sin embargo, cuando logras ver qué pasó, cuando ahí en el canon había estas luchas internas entre sí y no, te das cuenta que definitivamente no solamente Dios cuidó la inspiración de la palabra de Dios, Dios también estuvo cuidando cuando el canon estableció los límites propios de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás abundando en los libros de la palabra de Dios, en los 66 libros de la palabra de Dios, puedes saber que vas a necesitar todo el consejo de Dios. Un buen parámetro para estar dentro de los límites del canon es la predicación expositiva. Es decir, cuando confiamos y creemos que la palabra de Dios tiene que ser predicada en toda su extensión, eso te mantiene dentro del límite del canon. Te mantiene predicando lo que la palabra de Dios dice, no lo que quieres predicar. Y ese es un buen parámetro. Ese es un buen parámetro. Número 6, una hermenéutica adecuada afirma que los estilos literarios también fueron elegidos por Dios. No solamente las palabras, los estilos literarios también fueron elegidos por Dios. Y ya hemos abundado de eso el día de ayer y un poco el día de hoy. No debemos enseñar de ninguna otra forma que como se nos reveló en la Escritura misma. Es decir, ¿es una parábola? ¿Cómo tenemos que enseñarla? Como una parábola. ¿Es una narración? ¿Cómo hay que enseñarla? Como una narración. ¿Es poesía? Como una poesía. ¿Cómo interpretar una porción profética? Como profecía. Número 7, una hermenéutica adecuada afirma que la Biblia no está sujeta a corrección de una fuente externa. Es decir, nada ni nadie tiene el derecho de corregir la Escritura. La ciencia ha tratado por años de corregir la Escritura. Y ahora de manera frontal, en el área de la ideología de género y de la revolución moral y sexual en la que vivimos, se está tratando de redefinir lo que la palabra de Dios dice. Esta gente que aporta o que embanderan una idea cabal de todos los géneros, están arremetiendo contra Pablo y están diciendo, no, es que cuando Pablo escribió a los Corintios, Pablo era un anticuado. Hermanos, Pablo no escribió a los Corintios. El autor verdadero no es Pablo, el autor verdadero es Dios. No es una lucha contra Pablo, es una lucha contra Dios. Es una lucha contra Dios. La Escritura es la norma de Dios y esta norma no puede ser normada. Ningún hombre va a poder normar la palabra de Dios. Número 8, lo que las Escrituras reclaman relativas a la historia en el tiempo y el espacio son para ser creídas y enseñadas como realmente pasó en el tiempo y en el espacio. Es decir, la historicidad de la Biblia debe ser aceptada como tal. Y por ello tenemos que afianzar y afirmar las verdades históricas como tales. Pablo escribió ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 15, acerca de la resurrección. Y él dijo lo siguiente: si Jesús no resucitó, entonces vana es. ¿Qué es vana? Nuestra fe y nuestra predicación. Si esto no sucedió, si esto no fue un evento real, entonces estamos haciendo esto en vano. Me encanta cuando Francis Schaeffer dijo, si la Biblia dice que sucedió, sucedió. Punto.
Si la Biblia dice que cayeron los muros de Jericó, cayeron. Si la Biblia dice que David mató a Goliat, lo mató. Si la Biblia dice que el Señor abrió el mar rojo y que los carros del faraón fueron allá, lo hizo. Número 9, la escritura ha de leerse como una historia que contiene historias. Como una historia que contiene historias. Es decir, la palabra de Dios es una metanarrativa, lo cual debe llevarnos a una teología bíblica. Y por ello tenemos que ser responsables ante el texto bíblico, responsables frente al texto bíblico cuando estamos queriendo interpretarlo. Tenemos que manejar con precisión lo que la propia palabra dice de sí misma como una evidencia interna. Número 10, nuestra confianza en la Biblia es inquebrantable. Nuestra confianza en la Biblia es inquebrantable. Voy a volver a decir algo que dije el primer día porque quiero que quede sumamente claro. No debemos cerrar en la pregunta inicial cuando nos acercamos a la Biblia. No debemos preguntarnos qué significaba y qué significa hoy. Lo que significaba cuando se escribió es lo que significa hoy. No cometas el error de pensar que lo que allá fue escrito ahora tiene un significado diferente. No es lo que significaba ayer y lo que significa hoy. Lo que va a bendecir y lo que va a afectar tu vida es que descubras lo que significaba cuando Dios lo inspiró con autores originales, para oyentes originales, y que el día de hoy puede tener una aplicación, vigencia en nuestro tiempo. Pero no es que el significado cambió. Entonces esto nos demanda que como hermeneutas o como intérpretes de la palabra de Dios seamos hallados fieles delante de Dios como buenos administradores. Número 11, nuestro entendimiento depende de la obra del Espíritu Santo. Él inspiró, Él nos ilumina y Él nos da poder para comunicar la palabra de Dios con verdad. Número 12, nuestro estudio y predicación no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Es decir, el texto no se predica por sí solo. Una sólida hermenéutica te va a llevar a una sólida homilética. Es decir, una sólida interpretación de la palabra de Dios te va a llevar a ser un buen comunicador de la palabra de Dios. Si somos fieles para interpretar la palabra, buscaremos ser fieles también para proclamarla, para explicarla con precisión a quien Dios nos lo demande. Miren ahí otra vez Jeremías 23, verso 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquel que tiene mi palabra, dice el profeta, cuente mi palabra verdaderamente. ¿No tienes sueño? No te preocupes. Bueno, ahorita sí tienen sueño de otro. ¿No tienes un sueño? No te preocupes. ¿No tienes una visión? No te preocupes. ¿No tienes un sueño que decirle a la congregación? Cénate una pizza y una hamburguesa y te aseguro que sí sueñas. ¿Se dan cuenta? Pero tienes la palabra. Entonces el profeta dice, cuenta mi palabra que es verdadera. El punto 3, como bien se los anuncié, no vamos a llegar a él. Pero apunten 4 cositas para acabar, que no está ahí en sus manuales.
Si tenemos que llegar a una conclusión, lo voy a definir en estos 4 enunciados. Busquen ahí un espacio en donde anotar. Número 1, tengamos una hermenéutica integral. Tengamos una hermenéutica integral de lo que queremos interpretar. Es decir, no te limites, velo en un panorama mayor, más grande. La Biblia, el Antiguo o el Nuevo Testamento, el libro que estás leyendo, el pasaje específicamente que estás estudiando. Tengamos una hermenéutica integral de lo que queremos interpretar. Número 1. Número 2, pondera las implicaciones. Pondera las implicaciones antes que las aplicaciones. Pondera las implicaciones antes que las aplicaciones. Es decir, no quieras aplicar el texto bíblico si aún no has entendido cabalmente lo que el texto bíblico dice. Sé que nuestra idea es llegar rápidamente a las aplicaciones, pero corremos un peligro tremendo si vamos a las aplicaciones sin entender realmente lo que el texto dice. Número 3, enfatiza todo el consejo de Dios. Enfatiza todo el consejo de Dios. Número 4, ama la predicación expositiva. Si algo nos va a mantener en la verdad, es que el consejo de Dios sea anunciado de forma cabal a nuestras vidas. Ahora, no estoy reprobando otro tipo de predicación. Tenemos predicación temática, tenemos predicación textual, tenemos una predicación biográfica cuando predicas de un personaje. Y eso es bueno. Y puede ser como la cerecita en el pastel. Pero la predicación expositiva te mantiene en una idea básica y en una idea clara de que estás corriendo sobre todo el consejo de Dios. Sobre todo el consejo de Dios. Dios todavía habla. Amén. Y habla a través de la Biblia. Lo que Él reveló hace siglos sigue siendo necesario y de vital importancia para nosotros. Mira lo que dice Salmo 95 del 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Lo que la iglesia del siglo XXI necesita no es un contacto casual o superficial con las Escrituras, sino reconocer la voz de Dios en ella, y específicamente necesitamos reconocer la exhortación de Jesús en Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Entonces, hermanos, amemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Amemos la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que tiene poder para salvarnos y poder para que nosotros crezcamos en el Evangelio de una manera clara y de una manera nítida. Y cuando vayas a la palabra, asegúrate de que estás leyendo el texto sagrado de manera adecuada. No pases por rápido las historias, la poesía, la profecía. No pases por alto esas pequeñas palabras, un pero, un por qué, un cómo, un para qué, importan, están en el texto. Demos sentido a esos pasajes de las Escrituras y su vida será enriquecida de forma clara y de forma precisa por medio de la palabra. Puestos de pie para orar, por favor.
Todas las preguntas que tengan, ya no se las den a Tony, mándenselas a Tony y él por correo se las va a contestar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer que tus palabras son bellas palabras de amor, bellas palabras de gracia, bellas palabras de sabiduría, de entendimiento, bellas palabras, Señor, que nos permiten crecer en ti, que nos dan la capacidad de poder caminar y de crecer en el contenido de la Escritura, crecer, Señor, en aquellas áreas de nuestras vidas donde específicamente sabemos que necesitamos continuamente, Señor, caminar y crecer. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro entendimiento por tu palabra. Permite que nuestro conocimiento no solo quede en mero intelectualismo, pero que podamos abrazar, aplicar las verdades del Evangelio, que como padres podamos ser buenos intérpretes para nuestras esposas, para nuestros hijos, que como maestros de la verdad podamos enseñar tu verdad a otros, que como hombres y mujeres de Dios podamos compartir el Evangelio de una manera nítida, de una manera clara, convencidos, Señor, de que tú nos dotas, de que tú nos capacitas, por medio de tu Espíritu Santo nos iluminas, por medio, Señor, del estudio personal nos permites crecer más y más en ti, por medio de la enseñanza en una iglesia local podemos abundar y podemos caminar cada día más y más. Señor, rogamos de parte tuya en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, convéncenos, redargúyanos, perdónanos cuando hemos menoscabado, cuando hemos hecho a un lado el ministerio de tu palabra en nuestras vidas, y danos cada día una mayor hambre, un mayor apetito por tu palabra. Lo pedimos en este momento en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra en medio de nuestras vidas. Gracias por la inversión que tus hijos, que nuestros hermanos han hecho durante estos días para crecer en ti, para apreciar tu palabra de una manera integral. Síguenos llenando, síguenos dando más y más de ti. Pedimos todo esto y pedimos tu bendición al salir de este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos.